Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Él, venir a hablar de su palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios, hablar de su palabra es un privilegio, es un gozo. Y cada vez que tengo este privilegio, este gozo, tengo que recordarles a ustedes, amigos televidentes, que en otras ocasiones han visto y oído este programa. Mire lo que oyes. Y a usted, amigo, que lo está viendo por primera vez, recordarles que para tener una relación con Dios existe una condición, y es el temor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Sin temor de Dios en nuestro corazón no hay relación con Dios. Por eso la palabra dice: quien me tema, bienaventurado será. Quien me tema le va a ir bien. Quien me tema va a gozar de mis promesas, de mis bendiciones. Temor de Dios. Y es necesario que todo aquel que tenga oído, dijo Cristo, y le sirven, oiga. Oiga significa escuche con inteligencia, con interés, porque lo que usted va a escuchar en este programa es de su interés, es para su bien. Porque la palabra de Dios, la buena nueva, el evangelio de Jesucristo, es para bien nuestro. Es para nuestro bien y el bien de los nuestros. Por eso, aquí estoy yo. Yo vengo a predicar la palabra de Dios, a cumplir una misión que me manda mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, Jesucristo. Que al hacerlo mi Señor, Él me ordena y dice: ve y predica mi palabra, así no te escuchen. Mi deber es predicar la palabra de Dios. A medida que yo voy recibiendo, que voy adquiriendo conocimiento de lo alto, yo tengo que compartirlo con los demás. Donde quiera que vaya, tengo que llevar la buena nueva, la buena noticia, el evangelio de Jesucristo. Cristo, nuestro Redentor, el Hijo amado de Dios. Amó tanto Dios al mundo, o sea, el Creador, el hacedor de todo lo que existe. Amó tanto a su creación, a la gente de este mundo, que envió a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. No vino a condenar al mundo, vino para que el mundo fuese salvo por Él. Él vino a mostrarnos el reino de Dios, a describirnos al Dios Todopoderoso, a mostrarnos la voluntad del Padre, de nuestro Creador, y a decirnos que por causa de la desobediencia de nuestros padres nacemos separados de Dios espiritualmente, muertos para Dios. Separados significa muertos espiritualmente. Pero Él vino a liberarnos de esa maldición, a liberarnos de la esclavitud de la muerte. Y por ello, el costo que pagó por nosotros fue con su vida, con su sangre derramada en la cruz. Jesús de Nazaret, el Hijo de María la Virgen, engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios, que nació en Belén, que creció como uno de nosotros, y cuando comenzó su obra, nos llamó a cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, porque nosotros somos lo que pensamos. Por eso sus primeras palabras en su ministerio fue: arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. ¿Qué significa? Cambien su forma de vivir, cambien su forma de pensar, porque el ser humano es lo que piensa. Cambien. Decía el rey David: lávame, Señor, de la maldad en que fui formado, y límpiame del pecado en que fui concebido. Todos saben que existe un Dios todopoderoso, que tiene el poder y el dominio sobre todo, porque todo fue hecho por Él.
Y todos saben que Él nos anhela, que Él quiere que lo hagamos nuestro Dios. Y su creación, la cual hizo con un plan, un propósito, un proyecto, requiere de que las criaturas, nosotros, las criaturas, su creación, adquiramos conocimiento de lo alto para que sepamos por qué estamos aquí. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Por qué se habla de un príncipe de las tinieblas, un príncipe del mal? ¿Por qué se habla de un redentor, de Jesús de Nazaret, quien nos compró a Satanás? Porque estábamos bajo la potestad de Satanás por causa del pecado de nuestros padres. Y Jesús vino a liberarnos, nos compró con su sangre. Y después que Él nos compra, le pertenecemos a Él y Él nos dejó en libertad. En libertad, de esclavos a la libertad. Por eso le decimos nuestro Redentor. Porque el Redentor era todo aquel que compraba un esclavo para liberarlo. Y Él nos compró y nos dejó libres. Para que nosotros, por iniciativa propia, después de ese regalo inmerecido, por gracia, por amor del Padre, su Hijo nos da la libertad para poder regresar a casa si queremos ir con Él. Libre albedrío, para que usted haga lo que quiera, para que usted decida el futuro de su alma. Conocimiento. Cristo vino a mostrarnos el reino de Dios, mostrarnos quiénes somos, de qué estamos hechos y cuál es el mundo que Él nos ofrece, donde nos ofrece vida eterna. Y Él nos advierte, Él dice, quien no tema a Dios, quien no haga la voluntad del Padre que está en los cielos, no tendrá parte en el reino de los cielos. Primer paso para tener chance, recibir ese regalo inmerecido que por gracia nos fue dado, reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él murió para que nosotros viviéramos. Reconocer ese sacrificio, renunciando a nuestra vida pasada, renunciando a nuestras concupiscencias en la carne, renunciando a la maldad en que fuimos formados en este mundo, y reconociendo con nuestra boca, declarando que Jesucristo, nuestro Redentor, ahora es nuestro amo por decisión nuestra. Ahora nosotros nos declaramos siervos de Jesucristo, que le pertenecemos a Él. Así Él nos haya dado la libertad, nosotros queremos estar sometidos a sus reglas, a sus reglamentos, porque solo a través de Él podemos regresar a casa con nuestro Creador, con el Padre Celestial, y vivir en esas moradas que Cristo fue a preparar para todos los que le crean a Él y confíen en Él. Sin Cristo nada podemos hacer. Cristo vino a mostrarnos el camino. Y Él, en carne, vivió igual que nosotros, padeció. Cuando comenzó a hablar del reino de Dios, comenzó a estorbarle al mundo. El mundo lo odió, lo detestó. Y quienes decían creer en Dios, lo vituperaron, lo calumniaron, lo apedrearon, lo crucificaron. ¿Qué no hicieron con Él? Y Él, por amor a su creación,
porque Él era Dios hecho carne. Por amor a su creación aguantó todo para mostrarnos a nosotros lo que íbamos a pasar si queríamos ir con Él. Y en la palabra está claro. En la palabra lo dice. ¿Me van a seguir a mí? No tengo una almohada donde recostar mi cabeza. Las zorras tienen guarida, yo no tengo ni guarida. Y por seguirme a mí, lo van a calumniar, lo van a vituperar, lo van a apedrear, lo van a meter preso y lo van hasta matar. Si lo hicieron conmigo, con ustedes lo van a hacer. Eso está escrito. No vine a traer paz al mundo, dice la palabra en Mateo. No vine a traer paz al mundo, vine a poner en diserción a los hijos contra los padres contra los hijos, madres contra hijas, hijas contra madres. Los enemigos serán los de su propia casa. Los primeros enemigos serán los de su propia casa. Cristo nos advirtió. Quien quiera salvar su vida por causa mía, la va a perder. Y quien pierda su vida por mí, la va a salvar. ¿Qué significa eso? Cuando usted se declara cristiano, acuérdense bien la palabra cristiano, o sea, seguidor de Cristo, servidor de Cristo, pertenece a Cristo. Cuando usted se declara que se guía por lo que Cristo vino a enseñarnos, lo que Cristo vino a decirnos, se declara enemigo del mundo. Se declara enemigo del mundo. Porque los pensamientos de Cristo, los planes de lo alto, le parecen locura a los del mundo. Todo es locura para el mundo. Y el mundo no quiere saber nada de Dios. Nada de lo que Cristo vino a enseñarnos. Porque Cristo vino a decirle al mundo que estábamos perdidos. Que si no cambiábamos nuestra forma de vivir, permaneceríamos perdidos para siempre. Pero que muy por el contrario, si escuchábamos su voz y obedecíamos sus mandatos, íbamos a ser hechos hijos de Dios y íbamos a tener vida eterna y vida en abundancia. Esa es la oferta. Esa es la oferta. Iba a empezar una guerra dentro de nosotros mismos. El hombre viejo, el hombre carnal en el cual habito, y el hombre nuevo que nace desde el momento que yo decido cambiar de vida. El hombre nuevo, el hombre espiritual, que ahora me voy a guiar por lo que Cristo me enseña y me revela a través de su Santo Espíritu. Paso a formar parte de la iglesia de Cristo. Escuche bien, cuando una persona nace de nuevo, reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, y que murió por usted en la cruz, pagando el precio con su sangre, dando su vida por usted, y que el Padre lo resucitó al tercer día. Cuando usted declara eso con su boca, y eso usted lo cree, y que ahora pone toda su fe en Él, o sea, su confianza en Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando usted declara eso, inmediatamente comienza una guerra interior dentro de usted. Comienza la naturaleza mala en la cual nació por causa del pecado, comienza a pelear con el Espíritu de Dios que está dentro de usted, el cual ahora se activa porque usted lo reconoce y clamó a Él, y Él se activa dentro de usted y comienza una guerra
entre dos naturalezas que están dentro de cada uno de nosotros. La naturaleza de Dios a través de su Santo Espíritu y la naturaleza de la carne a través del pecado dirigido por Satanás, por el príncipe de las tinieblas. La naturaleza que usted más riegue, la que más abone, es la que va a florecer. El alimento de la carne se constituye de plantas, de alimentos, de carnes, de animales que el mismo Dios creó. De eso se mantiene la naturaleza carnal. Y la naturaleza espiritual que se alimenta a través de la palabra. A medida que usted va adquiriendo conocimiento, usted va fortaleciéndose en el espíritu y comienza a resistir al enemigo que está dentro de usted mismo. Y a medida que usted adquiere conocimiento y vuestra fe va a ser probada, la fe en Cristo va a ser probada. Primero porque el enemigo no lo va a dejar escapar fácilmente. Y va a usar a sus más cercanos como objeto para hacerlo retroceder, para hacerlo que dé un paso atrás en esa decisión. Y si no puede, con los más cercanos, va a comenzar a atacarlo en lo que usted más valora, más tiene, diciéndole: mire lo que has conseguido, ¿dónde está la mejoría que te ofrece? No seas ingenuo, salte de ahí, la vida es una sola, aprovéchela. Y va a comenzar a hablarte. Y si no atiendes a esos razonamientos que le hace, va a venir con todo contra usted para hacerlo retroceder. Pero si usted ha adquirido conocimiento y reconoce que Dios nos amó primero y que Él dio su vida por nosotros y que lo que menos podemos hacer nosotros es dar la vida por Él, y Él nos ofrece una vida eterna y en abundancia. El enemigo nos ofrece pan para hoy y hambre para mañana. Cristo vino a ofrecernos vida eterna. Y vino a mostrarnos de que su palabra, ese alimento espiritual que necesitamos, esas buenas nuevas, tienen poder para resistir los ataques del enemigo y para decirle: váyase con su música para otro lado, porque yo ahora pertenezco a Jesucristo, al Hijo amado de Dios, a mi Señor, Salvador y Redentor. Ahora a Él sirvo y a Él pertenezco. No te tengo miedo. Y cuando usted declara esa firmeza, esa convicción de su confianza en Cristo, Él acciona al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pelea por nosotros. Nuestra fe va a ser probada. Aguante. Dice la palabra que si nosotros tenemos nuestra fe, o sea, nuestra confianza en Cristo, así sea como un grano de mostaza, de pequeñita, podríamos decirle al monte, al problema, al ataque del enemigo: quítate de ahí. Y él tiene que quitarse. Porque la palabra de Dios es poder de salvación, poder de sanación, poder de bendición. Es poder en todo el sentido de la palabra. El problema está en usted, que para que este poder accione, usted tiene que demostrarlo con su fe, creer, confiar plenamente en Cristo Jesús, confiar en Él. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar, y discipuló a mucha gente, en especial a 12 apóstoles principales. Pero discipuló a mucha gente,
Y a través de ellos mucha gente fue discipulada. Por eso Él nos manda a ser discípulos de Cristo. Que nosotros con esa buena nueva, llevando la palabra de Cristo, Él se va a encargar, porque Él conoce el corazón de aquellas personas. Y cuando la palabra cae en tierra buena, en tierra fértil, esa palabra va a crecer y esa persona va a venir, se va a incorporar a la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo son personas, seres humanos, que decidieron renunciar a la potestad de Satanás y a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como su Salvador, como su amo, su nuevo Señor. Y ahora le sirven a Él, pregonando su palabra, para que esta palabra llegue a todos los rincones del mundo y nadie se quede sin saber la existencia de Dios, la existencia de su reino, la existencia de su Hijo y la existencia de su Santo Espíritu. Por eso nos llaman cristianos, por eso nos llamamos cristianos, porque servimos a Cristo y pertenecemos a Cristo. Y lo único que nos hace falta para completar realmente, si somos cristianos, es que nos pongamos un letrero que diga: yo soy de Cristo. Y más en estos tiempos, cuando se está arremetiendo contra los cristianos. Desde el inicio de la venida de Cristo, quienes decían creer en Dios, arremetían con todos aquellos que pregonaban y predicaban a Cristo. Y por eso mataron a Cristo, porque decían que Cristo era Beelzebú, que lo que Él hacía era de parte de Beelzebú. Y perseguían a todos los seguidores de Cristo. La iglesia primitiva. Los agarraban, se los echaban a los leones, los crucificaban, le metían candela vivos. ¿Qué no hacían con los seguidores de Cristo? ¿Y qué no quieren hacer hoy en día con los que realmente siguen a Cristo? Porque un seguidor de Cristo dice la verdad. Dice la verdad. Y al mundo no le gusta la verdad. El mundo dice que no seamos negativos, que no digamos la verdad, que ellos la saben, pero ellos no quieren escuchar la verdad. Ellos quieren es que le digamos mentiras, que le digamos palabras persuasivas y que le digamos que el mundo cada día va a ser mejor. Cuando Cristo vino a enseñarnos que el Dios Todopoderoso, el Padre, dijo: quien ame al mundo me aborrece a mí. Quien ame al mundo se constituye en mi enemigo. Eso está escrito. Todo lo que está escuchando aquí en este programa, mire lo que oye, está escrito. Por eso se llama así: mire lo que oyes. Usted, amigo, cuando alguien le hable de Dios, no se quede con la miel que le llegó a su oído, porque le dijo lo que usted quería escuchar. Verifique que esté escrita, verifique que es verdad. La palabra nos advierte de la venida del inicuo, que viene a decir a la gente lo que la gente quiere escuchar, que viene a acabar con el problema de las guerras, que viene a acabar con las enfermedades, con todo eso, va a acabar con todo eso. Y va a restablecer la paz en el mundo. Y se va a hacer pasar por Dios. Prodigios mentirosos. Y se va a hacer pasar por Dios. Y la gente se le va a tirar de rodillas y lo va a adorar. Y va a decir: este sí es Dios. Cristo nos lo advirtió. Por eso es que odian a los verdaderos cristianos. Porque el verdadero cristiano debe saber quién es el verdadero Cristo y cuál es el falso. Cristo dijo: yo vine en nombre de mi Padre, del Creador de todo lo que existe. Mi Padre y yo uno solo somos. Quien me ama a mí, ama al que me envió. Y el que me ama al que me envió y me ama a mí, el que me envió y yo viviremos con él.
Cuando usted hace eso, adquiere poder. ¿Quién contra usted? ¿Qué enemigo puede hacer algo contra usted? Nadie. Pero usted tiene que creerlo y tiene que demostrar que realmente lo cree. No puede andar todo asustado, todo alarmado. Por eso Dios dice en su palabra: confía en mí, cree en mí, no tengas miedo, obedece y no tengas miedo, porque yo soy el que voy a pelear por usted. Yo soy el que tengo la última palabra. Una palabra mía bastará para sanarte, dice el Señor. Lo que pasa es que usted pide y pide mal. Pide para satisfacer las concupiscencias de la carne, para seguir en el mundo, alardeando en el mundo. Pide para seguir perdiéndote. Dice la palabra: pide y no recibes porque pides mal. Pide para tus concupiscencias. No pides para tu salvación. No te interesa saber nada del reino. No quieres saber nada del reino. En un reino todos tenemos una obligación, un deber y tenemos derechos. Y a ti no te interesa saber nada del reino, sino te interesa es cómo vivir en el mundo. Eso está escrito. No es que Dios no falle. No. Dios es veraz. Dios es fiel. Él cumple lo que promete. Los que rompemos el pacto, los que rompemos la relación con Dios, somos nosotros cuando fallamos. Por eso es que tenemos que vivir humilladitos, implorando a nuestro Dios que no nos suelte de su mano, que hemos pecado, que seguimos pecando, que no nos tome ese pecado en cuenta, que pecamos no por querer, sino porque el cuerpo donde vivimos nos hace pecar, el pecado que está en nosotros nos hace pecar. Pero que si Él nos echa la mano podemos superar eso. Y que nosotros queremos hacer lo correcto delante de Él. Bien la palabra dice que Dios redime el alma de quienes le sirven y no condena a quienes confían en Él. ¿Le sirve usted a Dios? ¿Le sirve a Dios para que su alma tenga redención? ¿Confía en Él para no ser condenado? Pregúntese a ti mismo. Y si la respuesta es no, tiene tiempo. Mientras respire, tiene chance. Dios nos ama. Él se duele cuando nosotros nos menospreciamos. Él nos castiga cuando nosotros lo rechazamos, porque Él nos castiga para bien nuestro, para que rectifiquemos y que vengamos a sus caminos, porque Él nos castiga, porque Él sabe que si nosotros no rectificamos y no nos convertimos, lo que nos espera es atroz. Como buen padre, Él castiga a quien ama. Él castiga a sus hijos. Pero ya aquellos que no quieran nada con Él, Él los desecha también. Porque los que tenemos que decir somos nosotros. Somos nosotros. Si queremos cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Si queremos realmente, así como lo decimos con nuestra boca, venga a nosotros tu gobierno, venga tu reino a nosotros. Si realmente es lo que queremos, entonces tenemos que someternos a sus reglas. Queremos vivir bajo su reino porque queremos ir a vivir con Él en su reino. Pero si nosotros no nos sometemos a Él y queremos hacer lo que nos da la gana, no tenemos parte con Él. Cristo lo dijo. Solo los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos entrarán al reino de los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Aquí está escrita.
¿Cuál es la forma de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Aquí está escrita. ¿Cuál es la manera de librar la batalla contra el enemigo que está dentro de nosotros? Aquí está escrito. ¿De qué manera podemos resistir los ataques del enemigo y vivir, comenzar a vivir en el reino de Dios desde aquí, desde este mundo? Aquí está escrito. Cuando se adquiere conocimiento, pasa como le pasó a Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia de Cristo. La perseguía, los metía presos, los apedreaba sin misericordia. Y cuando fue llamado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que conocía su corazón, porque Pablo lo hacía porque él creía en Dios. Y como Cristo conocía su corazón, le mostró la realidad. Y Pablo cambió completamente, 360 grados, un cambio total. Y de perseguir la iglesia de Cristo comenzó a predicar el evangelio de Cristo y a defender su iglesia. Y como le decía, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Son todas aquellas personas que creen en Jesucristo, que lo han reconocido como su Señor y lo alaban, lo exaltan y se dirigen al Padre a través de Él. Y todo lo bueno, todo lo que necesitan, lo esperan a través de Jesucristo, de su Hijo amado. Porque la palabra dice que solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Y Cristo nos advierte que todo lo que pidamos, lo pidamos en su nombre al Padre. Y si lo creemos, se nos dará. Vuelvo a repetir, acuérdense bien, Cristo lo dijo. Yo vine en nombre de mi Padre y me mataron. Y ahora va a venir quien viene en nombre propio y a ese van a adorar, a ese van a recibir, a ese se van a entregar. Y aún muchos de mi iglesia, o sea, muchos que confían en mí, que ya estaban elegidos, van a ser confundidos y se van a ir con Él. Por eso la palabra dice que oremos y velemos todo el tiempo, porque no sabemos cuándo va a venir Cristo para nosotros. Porque no solamente un arrebatamiento cuando Él venga, no, cuando usted parte de este cuerpo, para usted llegó Cristo. De lo que usted haya hecho en este mundo, depende si se queda con el príncipe de este mundo o se va con Cristo por la eternidad. Ahí no vale que otros oren por usted. Eso es mentira. Lo que oren en vida, que oren por nosotros, unos por otros en vida. Después de muerto, yo siempre lo he resaltado como un ejemplo para que entiendan. Cuando uno va a presentar un examen escrito, el profesor le entrega una hoja en blanco, le hace unas preguntas, le da un tiempo limitado y cuando se cumple el tiempo, ¡plum!, le arrebata el examen. No, espérese, profesor, que no, nada, se acabó el tiempo. No, pero que yo ya me la sé, nada, se acabó. Ahí depende de la misericordia del Señor, porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Él es soberano, Él es justo y Él lo sabe todo. Y los que seguimos a Cristo, tenemos abogado en esta vida y en la otra, quien nos va a defender, quien nos respalda. Por eso, no podemos desaprovechar ese regalo inmerecido, esa gracia del Dios Padre Todopoderoso a través de su Hijo amado Jesucristo, de sacarnos de la perdición, de la maldición, de la esclavitud de la muerte, a traernos a la libertad, a la luz y darnos el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios.
Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. El 11 dice, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Su creación. Y los suyos no lo conocieron. ¿Qué era lo suyo? Lo que lo esperaban. Cristo viene, eso. Lo mataron. Y el 12 dice, más los que le creyeron y confiaron en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Desde esta tribuna, desde este canal, a través de este programa, mire lo que oyes. No sé a quién le estoy hablando, pero si usted está viendo este programa, déjeme decirle algo. Usted es uno de los predestinados a venir a los caminos de Dios. Porque los que no son de Dios ya cambiaron de canal. Los que no son de Dios no quieren saber nada de Dios. Les molesta, les fastidia. Mientras tengan algo que hacer, no quieren saber nada de Dios. Pero si usted se quedó viendo y oyendo este programa y está prestando atención, usted es uno de los llamados. No pierda ese privilegio, esa oportunidad. Esfuérzate. Comience por comprarse la regla de vida, la constitución en nuestro Dios, en el reinado de Dios, la palabra de Jesucristo. Comience por comprarse una Biblia para que comience usted a adquirir conocimiento de lo alto y comience a librar las batallas para su salvación. Para que usted nazca de nuevo. No rechace ese regalo inmerecido, ese amor tan grande de nuestro Creador. Usted adquiera conocimiento y comience a manejarse y a entender su vida en este mundo. Las ventajas de estar apadrinado de un Dios todopoderoso que pelea por nosotros y nosotros creemos en Él. De recibir la paz que Cristo vino a darnos a todo aquel que lo recibiera y creyera en Él. La paz os dejo, la paz os doy. Una paz, una tranquilidad, que a pesar que usted esté pasando necesidad, usted viva tranquilo. No se estrese, porque sabe que su mañana va a ser mejor. Su futuro va a ser mejor, porque está en Cristo Jesús. Y su fe en Él lo va a sacar de esa situación mala, el hoyo cenagoso, y va a pasar a vencer, porque nosotros en Cristo somos más que vencedores. Porque Cristo ya derrotó al príncipe de las tinieblas en la cruz. En carne lo venció. Y por eso cuando venga el inicuo, usted lo va a conocer. Porque el inicuo va a venir a hacerse pasar por Dios. Pero nunca va a reconocer que Cristo venció a Satanás, al enemigo de Dios, al adversario, al príncipe de las tinieblas, lo venció en carne en la cruz. Por falta de conocimiento perecerás. Adquiera conocimiento. Cuando usted lee la palabra de Dios va a adquirir conocimiento. En el libro de Proverbios va usted a saber cómo a nadar en este mundo, cómo resolver los problemas, cómo usted facilitar su vida en este mundo. Ahí están los consejos. El que no recibe consejo no llega viejo. Y va a conocer cuáles fueron las caídas de hombres de Dios. ¿Por qué cayeron? Para que usted esté a cuentas. Por eso dice, velen, oren y velen. Cada vez que usted lea la palabra va a adquirir conocimiento, pero tiene que ponerla en práctica. Si no tienes Biblia, no tienes parte con Cristo. Si tiene Biblia y no la lee, no tiene partes con Cristo. Si tiene Biblia y la lee, mas no se esfuerza por hacerla, no tiene parte con Cristo.
Basta con que te esfuerces para que Él te sustente, te levante y te ayude a avanzar. Porque en Cristo somos más que vencedores. Gloriémonos en Él para que Él se gloríe en nosotros. Y la gracia del Padre Celestial esté en Cristo con nosotros. Les recomiendo, para que ustedes reciban una idea de lo que están escuchando, les recomiendo que lean la epístola de Pablo, Primera de Tesalonicenses. Léanla. Esa carta está muy explícita. ¿De qué se trata? ¿Por qué Pablo se sentía orgulloso de aquellas personas a las que le llevó la palabra? ¿Por qué? ¿Y por qué ellos que recibían la palabra avanzaban en su fe hacia el Señor? Eran indetenibles. Y por eso Pablo era feliz. Porque no había sido en vano su predicación. Fue escuchada la voz. Fue instrumento del Señor para aquellos que oyeron la voz de Dios. Pues esas son mis aspiraciones. Yo vengo aquí a predicar la palabra, no sé para quién. La que transforma la palabra no soy yo. El interés que usted preste a este llamado es lo que va a hacer que Dios lo santifique y lo lleve, lo haga crecer en su fe. El interés que usted preste. Si usted no tiene interés, créame que si no se acerca a Dios, Dios no se acerca a usted. Dios está ahí esperando su llamado, esperando que clame y gima a Él, que le dé el puesto como su Dios, lo más importante en tu vida, y Él estará presto para que usted sepa qué clase de Dios tiene. Por eso quiero compartir en el libro de Crónicas, capítulo 29, el rey David. Si usted no sabe quién era el rey David, el de David era un ungido de Dios. Sería bueno que supiera su historia para que sus hijos sepan la historia del rey David y comiencen a tener un héroe de verdad, que de los 15 años fue ungido por el Señor, gobernó su pueblo, pecó, fue castigado, pero se mantuvo firme en su creencia a Dios, en su obediencia. Un corazón íntegro ante el Señor, entregado a Él. El cuerpo lo hizo pecar. El pecado que está en Él lo hizo pecar. Pero no sacó excusas. Ni se puso a decir, no, fue culpa de la mujer que usted me dio. No. Dijo, venme aquí, Señor, mátame. Y el Señor le dijo, a través del profeta, no te va a matar, ya te perdonó. Ya te perdonó el pecado. Pero las consecuencias de tu pecado, esas las van a llevar tus hijos. Y lo que tú hiciste en secreto, tus hijos lo van a hacer en público. Lea la historia para que sepan de qué estoy hablando. Con Dios no podemos andar en hipocresía, mintiendo. Hay mucha gente que se da dolores de pecho, golpes de pecho. Fingen querer y servir a Dios. Le roban el salario a sus trabajadores. Le roban la comida a los más pobres. Se enriquecen a costa de las necesidades de los más pequeños, de los más débiles. Eso no tiene parte con Dios, no está escrito. No está escrito en Apocalipsis, inclusive lo advierte. Quien niega el salario a quien le trabaja, Dios aborrece eso.
A los que le prometen cosas a Dios y no cumplen, Dios los aborrece, eso está escrito. No le prometas a Dios nada si no le vas a cumplir. Porque Dios es el dueño de todo, no necesita nada suyo. Él es el dueño del oro, la plata, el dueño de todo. Pero Él te prueba a ver a quién ama más, si al dueño de todo o al Dios dinero. ¿Cree más en tus capacidades o cree más en Dios? Entonces, usted decide. Usted decide. La decisión es suya, tiene libre albedrío. Nosotros estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo vuelve a la tierra, porque fuimos hechos de la tierra. El espíritu regresa a Dios y el alma va donde usted la manda. Usted quería compartir en Primera de Crónicas, capítulo 29, a partir del 10. Escuche bien lo que decía el rey David. Asimismo, el rey David le estaba hablando a su pueblo. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová, a Dios, delante de toda congregación, delante de la multitud. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas todo sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, dijo, nosotros te alabamos y loamos tu gloria, tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En Cristo Jesús, del Antiguo Testamento, en Cristo Jesús, Nuevo Testamento, sobre todo para nosotros que no somos del pueblo judío, nosotros los gentiles, a quien Cristo envió para rescatar lo perdido de su pueblo y de los que creyeran en Él. De lo no amado ahora son mi amados, dice la palabra. De los que no tenían derecho a mí, ahora tienen derecho. Lo que tenemos que hacer es lo que está escrito. La gloria es para el Padre, la gloria es para el Hijo y para el Espíritu Santo. Gracias a Jesús de Nazaret, el Hijo de María la Virgen, engendrado en ella por el Espíritu Santo. Gracias a este hombre, Dios hecho carne, gracias a su nombre, porque no hay otro nombre más sobre ese nombre en la tierra, sino solamente Él. Él salva, Él sana, Él es nuestro todo. El que lo reconoce como su Dios, el que lo reconoce como el Hijo amado del Dios Todopoderoso, ese será salvo y a ese le va a ir bien. Recuérdalo, esta vida es pasajera, pan para hoy, hambre para mañana. Hoy eres hermoso o hermosa, mañana será una piltrafa. Porque todo en la vida perece. Y todo lo que perece es vanidad. Lo único que no perece es la palabra de Dios, que es para siempre. Y perecerá el cuerpo, pero nuestro espíritu no perece. Usted verá para dónde lo quiere mandar. Para el lago de fuego o a la vida eterna. Esa es su decisión. Cristo te ama. Búscalo y lo encontrarás. Que Dios te ilumine y te traiga sus caminos para que se una a la iglesia de Cristo. Y recuerden, la iglesia de Cristo son todas las personas que creemos en Él y confiamos en Él, indiferentemente de donde estén, así no nos conozcamos. Las nominaciones, los nombramientos, eso es otra cosa.
Pero la iglesia es una sola. La iglesia está conformada por todos los que creamos en Jesucristo y lo hacemos nuestro Señor. Que Dios lo bendiga y será hasta otra ocasión.